Bueno, amigos, y este equipo que surgió de la nada, de hombres que se conocen bien desde que estaban en México, de verdad que puede ser para mí la gran sorpresa a nivel de equipo en el año 2025. Ojalá sigan prosperando, de verdad lo deseo de todo corazón. Dos de los mejores representantes de la lucha libre mexicana, latinoamericana, hispanoamericana, unidos. Dos oponentes de camino al cuadrilátero. El equipo de Andrade y Rey Fénix. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Sí, son extraordinarios, pero los hombres a quienes se enfrentarán ya han sido campeones en pareja. Y de un reinado maravilloso del que hablaremos para siempre en NXT. Esto va a ser una maravilla de combate, ya nos lo demostraron una vez que saben exactamente lo que hacen como equipo. De verdad tan compenetrados que parecería que llevan años y años y años haciéndolo juntos. De verdad es maravilloso, si no pregúntale a DIY. Se conocen muy bien, entienden muy bien lo que significa la lucha libre mexicana. Saben maravillosamente bien que la lucha libre mexicana es parte de la cultura. Es parte de ellos mismos. Y eso de alguna manera los hace familia, los hace aliados. Ahora estos dos son de cuidado. Estuvieron a punto de convertirse en campeones en pareja. Apenas llegando, pero les jugaron Kikiri-Wiki y terminaron con las tablas en la cabeza, pero ganaron algo mucho más importante: el cariño, el respeto y la admiración del universo. Y hablando de cariño, respeto, admiración y de lucir como a uno le da la gana, bueno, como a él le da la gana, porque Andrade es otro que cada vez mejor. Y ahora mira, torciéndole y retorciéndole el brazo a Nathan Frazer. Nosotros conocemos muy bien el camino de Fraction. Mira lo que acaba de hacer. La manita blanca no le funcionó al ídolo, se lo lleva rápidamente uno. Cuidado, Andrade. Cuidado, Andrade, que este es veloz. Este hombre es veloz. Ese es su segundo apellido. Frazer es el primero. A las cuerdas. Cambió la dirección, cambia la dirección, cambia la dirección. Y finalmente con el cortito. Yo no vi el relevo para acción. Fueron tan rápido que no lo vi. Lo más importante es que el árbitro lo vio. Es que fueron tan rápido. Andrade se lo sirvió. Los movimientos. ¡Oh! Que no pudo ver nada, sin embargo, no se pongan. Para su número que les va a caer que como macaco. Vean. Fénix, cuidado. El super tornado de... No lo hizo. No lo logró. Acción. Absoluta maravilla. Este rey sí que gobierna. ¡Wow! Bueno, la amistad y el respeto se fueron al campo un día. Bueno, ya saben el resto. Mucho cariño para Eddie Orengo, el árbitro, pero eso se le salió de las manos y se le escapó de las manos hace rato. Mira. Qué increíble. Un combate donde 3 de los gladiadores que se miden y el árbitro todos tienen sangre latina. ¡Oh! Bueno, y a este punto ya Nathan Frazer debe hablar español. ¡Oh! ¡Impacto! ¡Topetazo de lado y lado! Frazer, acción, gobernando. No se cansen nunca, que queremos verlos batallando para siempre. De velocidad y qué ataque aéreo. Desde Pittsburgh, Friday Night SmackDown. Gracias, familia hispana, por concedernos este viernes para compartirlo con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y a los que viven en Estados Unidos por celebrar esta fiesta de esta patria. Seguimos con la contienda por equipos. Codazo. Rey Fénix defendiéndose como puede. Por delante, por detrás. Y cuidado con la combinación. Cómo lo catapulta, cómo lo empuja. Y finalmente el suplex lo esperaba con patada en la bajadita. 1, 2. Y no, a pesar de que le destruyeron la espalda.
Aquí hay una velocidad en la transición, vez tras vez. Y ahora es la primera vez que esto se detiene por un segundo y es simplemente porque Axiom estaba asegurándose que todo estaba saliendo como él lo quería en el momento que lo quería. Tremendo impacto de casi tirabuzón complejo, complejísimo para Axiom por la posición que tiene tan cerca de la lona. Se pone de pie. Se pone de pie el hombre que grita ¡ánimo! ¡Ánimo! Con buena Maguire directamente hacia el tímpano. Quería ese relevo, no lo dejan llegar. Axiom, oye, lo agarra y le dice no te vas a ir. ¡Oh! Aprovechó el impulso para patear a Fraser. Ahora patea Axiom. Viene por más y hace el enganche. ¡Súper explosivo! Es ahora nunca para Fénix. Andrade lo espera. Fue tan inteligente Fénix la manera en que levantó esa pierna para lanzarle la patada a Fraser y sacarlo del camino. Fue realmente para escribir un libro acerca de eso. De lado y lado, entre el ídolo como un impacto. ¿Tú también quieres Axiom? También tengo para ti. Buen látigo en la pierna, Nathan Fraser. Casi fracturada esa pierna. Cuidado, señor Orengo. Vean al ídolo, está en pie de guerra. Está en pie de guerra, él sabe que luce bien, él sabe que lo hace bien, él sabe el dominio que comanda en el ring. Y sonriendo para colmo, dueño de sí mismo, Nathan Fraser, no madruga, no lo logró. Vean la patada, entra primeramente al Maruto y hace el enganche para el suplex, buscando el segundo amigo, celebrando una historia maravillosa que el universo hispanoparlante celebra. El tercer amigo. Construye, ves que es rápido, me encanta. Esto le va a provocar mucha molestia al campeón bigotudo. Él se siente dueño de eso. Bueno, es de todos, Fénix, tienes razón. No solamente de México, sino de todos los que lo amamos. Enganche de pierna, 1, 2, y con buena movida, sin embargo, no logra la cuenta de 3 para su equipo. Muy bien, y sigue luciéndose en esto Rey Fénix. No que no hayan estado haciendo lo suyo los muchachos de Fraxiom. Está cantando la que esto es de él. ¡Ánimo! ¿Cómo no vamos a tener ánimo viéndote a ti así, encendido? Fraser con buena elevación de esa pierna. Mira cómo se agarra de la cuerda superior. El impulso fue fuerte. Casi se va. Y hablando de irse, no se va solo. No se va solo. ¿A dónde lo lleva? No. No sé lo que buscaba, no lo encontró. Pero por si acaso, Andrade por Lelo recibe su bañito de agua. Va hacia arriba, lo más alto. ¿Cómo se queda sin tobillos? ¡No! ¡Superflex! Lo que puede hacer. El legal es Axiom. Buena patada en la caída. ¿Cómo lo meten de cabeza? Enganche de pierna, le montó el peso encima. 1, 2 y Andrade termina con la cuenta de 3. Mejor para todos porque el combate continúa. ¡Cabalga! Así es, familia, estamos en la acción de la buena de SmackDown. Esto es por equipos Fraxiom. Por el otro lado, Andrade y Rey Fénix. Y qué patadas voladoras las de Axiom en ese momento. La lluvia de impactos que hemos visto. ¡Oh! El Fénix no se produce. El ave Fénix no se produce. Quieto en primera. Axiom sale volando. Y no por voluntad propia. Abanica la brisa. Buena oportunidad para Fraser. Buenos codazos de Rey Fénix. Andrade es el legal, se lanza y da en el blanco, y termina lanzándolo como bolsa de basura. Yo había visto el relevo, me pareció, pero bueno, el árbitro dice que no hay, pero finalmente hubo entonces. Porque Andrade es el legal, viene por más, va a la esquina, busca impulso ahí, con buenas rodillas, el fugitivo, enganche de pierna, 1, 2 y no hay 3 todavía para Andrade y Rey. Se ha lucido en este combate y algo que me encanta en su arsenal es cuando lanza la patada para luego reventar con el codazo, cosa que no ha salido a relucir todavía, pero sí ha impactado la patada en varios momentos. Eso es parte de lo que me encanta. Que es un dueño de movidas que si no funciona la una, funciona la otra. Se reinventa en medio de una misma movida. Y hablando de... Esto me encanta. Hace el primer moonsault y después el otro mortal. 1, 2 y... ¡Oh! Y la cuenta de 3 estaba tan cerca. Y eso no le gustó ni un poquito a Fénix. Que te quedes afuera, chico. No. ¡Oh! No hay ánimo que valga. Otra vez los legales quedan en el ring. Nathan Fraser trata de defenderse, logra la patada giratoria. Machetazo en el centro del pecho.
¡Qué raquetazo, mi madre! A la esquina, no monta en el trono. Y lo conecta para tumbarle la corona. El relevo es legal, sí. Y este es el hombre que tiene la acción cantante. ¡Acción! Ya sabemos lo que busca, ya sabemos lo que busca. Por un lado la mosca española, la mosca, y por el otro lado, cuidado con el ave fénix. El ave fénix puede ser todo para el ídolo. Dan el blanco, dan el blanco. ¡Hermoso! Esta combinación es Uno, dos. ¡No, no! ¿Lo vieron? Cómo Consentón aprovecha para darle puñaladas traperas perfectamente en la parte frontal, en la cara casi, a Action para impedir el conteo de 3. Y Pittsburgh tiene razón. This is awesome. Esto es asombroso. Mira qué absoluta maravilla. Y la mosca española como preámbulo a lo que acabamos de ver. Una absoluta maravilla, absolutamente hermoso. Qué capacidad de ambos equipos, honestamente. Otra vez me confundí, ya yo no sé quiénes son los legales, pero no importa, que batallen todos. Yo estoy feliz. Y ¡oh! Entró el codazo de que Ahí apenas se hace llegó. segundos. Y ¡wow! Ahí está el acróbata, papá. Impacto para Action. Lo tiene listo, lo tiene listo, lo tiene listo. Y por encima de la cuerda superior el rey de los vuelos. Y finalmente el mensaje ha llegado para Andrade. 1, 2. Vuelven a lucirse. Vuelven a Equipo hacerlo. recién hecho con 2 victorias en tanta cantidad de semanas consecutivas. Una maravilla. La victoria es para Rey Fénix y Andrade. Son maravillosos. Bueno, los 4 fueron maravillosos, pero solamente un equipo podía ganar. Este último vuelo es poesía y movimiento realmente de Rey Fénix. Y finalmente el mensaje está mandado para todos en la división por equipos. Este equipo es como para que no lo pierdan de vista.